el honor de contar con la presencia del doctor Jesús de la Fuente Rodríguez. Él es investigador del CONACYT de la UNAM, es profesor de varias materias aquí en esta facultad y además en el posgrado de Derecho Bancario y Bursátil, de contratos mercantiles, de sistemas jurídicos contemporáneos, de instituciones fundamentales del derecho financiero, de derecho mercantil y de derecho monetario. En esta ocasión, el profesor me ha pedido colaborar en este cinedebate y ha escogido una película que es un documental que se llama Trabajo Interno, Inside Job. Y le vamos a dar el uso de la palabra para que nos explique cuál es la razón por la cual escoge esta película y cuál es el valor o los conceptos jurídicos que vamos a analizar con esta proyección. Le damos la bienvenida. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco a la doctora Karina Gómez su invitación para mi participación con esta película. Esta película la elegí por varias razones. Recientemente, en 2008, 2007 y con repercusiones en el 2009 y 2010, se dio una crisis financiera mundial. ¿Y qué fue las repercusiones que trajo esa crisis mundial financiera? Fíjense ustedes, siempre estamos oyendo de crisis económicas, crisis políticas, pero a lo largo de la historia del mundo ha habido varias crisis financieras mundiales, una en el 29 y posteriormente pequeñas crisis en países, pero las dos mundiales que tuvieron una repercusión importantísima en todo el mundo fueron en el 29, en el 2007-2008, con repercusiones todavía las estamos teniendo. Y tuvieron repercusiones, esta se provocó en Estados Unidos y tuvo repercusiones en todo el mundo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? La importancia que tiene el sistema financiero en un país y en el mundo. La trascendencia que tiene en todos los aspectos de la vida. Este es un documental que obtuvo un Oscar por ser el mejor documental y se me hizo bien elaborado. Faltaría profundizar en algunos puntos del punto de vista especialmente jurídico, pero nos da una visión global de lo que provocó esta crisis y sus repercusiones en el mundo. Y yo es lo que quiero llamar, especialmente cuando se la presento a mis alumnos, lo que quiero llamar la atención es la importancia que tiene el sector financiero en todos los aspectos y las repercusiones que puede tener para bien o para mal. Por otro lado, que observen ustedes, ¿es suficiente un buen marco jurídico? ¿Es suficiente un marco autorregulatorio? ¿Es suficiente un marco de supervisión de las autoridades del sector? ¿Es suficiente principios éticos? ¿Por qué se dan estas crisis? Especialmente esta crisis que trajo una gran repercusión en todo el mundo, efectos negativos, económicos, políticos, sociales. Eso es lo que yo quisiera que reflexionaran y que al final nos llevara a un pequeño debate en relación a si es suficiente el marco jurídico de un país o es una parte importante pero faltan otros aspectos. ¿Qué otros aspectos son necesarios para poder evitar que se den estas situaciones? Ahora recuerden ustedes, y esto es una enseñanza que nos deja la película y que yo quiero que reflexione cada uno de ustedes en lo que se refiere a que el hombre es un ser insaciable, mientras más tiene, más quiere,
y se convierte, yo lo llamo, en un animal financiero. Quisiera que ustedes reflexionaran en eso. Les aseguro que les va a impactar y les va a dejar un sabor de que no es, algo falta. Y es lo que yo quisiera que ustedes me señalaran qué es lo que falta. ¿Qué más podemos hacer para que no se provoquen estas crisis? ¿Y qué más tenemos que enseñar los maestros a los alumnos? ¿Qué acaso nos estamos olvidando mucho de los principios éticos? Porque vemos magníficas leyes, pero algo falta. Y es lo que yo quisiera que ustedes reflexionaran y que nos permitieran tener un pequeño debate al final. No les quiero ya comentar más porque si no me pico, me gusta mucho el tema y la película. Y lo que yo quiero es que ustedes la vean, la disfruten, la analicen y vean las repercusiones que tiene este tema. Y que ya no, y siempre nos va a dejar marcados cuando se la presento a mis alumnos. Dicen, me hubiera dedicado más a estudiar estas materias de bancario, bursátil, financiero, dice, porque me doy cuenta de la importancia y la repercusión que tiene. Pero acuérdense ustedes que provenimos de una formación romanista, donde el derecho romano le dio más importancia al civil y se olvidó mucho del derecho mercantil, se olvidó mucho de aspectos que manejaron otros derechos. El derecho angloamericano nos ha dejado una enorme enseñanza en aspectos de propiedad intelectual, en aspectos de juicios orales, en aspectos del derecho bancario, bursátil, en muchísimos aspectos. Y entonces estamos viendo que ya no es una sola formación romanista, sino que estamos formándonos a través de un derecho, de un sistema jurídico mixto, romano-angloamericano, que tiene muchas repercusiones en nuestro derecho. Yo quisiera que meditáramos en todo eso, viéramos la importancia que tiene. Mientras en muchas universidades en el mundo esto tiene un papel importante, el derecho financiero desde el punto de vista privado, bancario, bursátil, etc. Aquí todavía estamos comenzando y allá ya lo toman como una materia, es un tema importantísimo. Yo quisiera llevarnos a la reflexión de todo esto. Y dejo a nuestra querida maestra, que ha hecho un espléndido trabajo, la verdad, que nos motiva a todos a participar con ella, porque nos está dejando siempre una enorme enseñanza y una labor de dedicación, de esfuerzo. Y yo realmente le agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces corre película y al final aquí está Jorge Díaz con nosotros, alumno del maestro, que va a conducir también el debate. ¿Ok? Bueno, corre película y gracias. ¿Qué comentarios pueden ustedes señalar en relación a esta película? ¿Quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta relacionada con esta película? ¿Qué piensan ustedes en relación al papel que jugaron las autoridades en la supervisión? ¿Qué piensan ustedes en dejar regulación importante, no llevarle efecto? ¿Qué piensan dejarlo que el mercado resuelva sus mismos problemas a través de autorregularse ellos mismos? ¿Qué piensan? A mí me dejó verdaderamente impactada. ¿Por qué, maestra? Pues porque estoy sorprendida incluso de Obama y no tenía idea que las mismas personas que habían producido ese colapso son las que se siguen estando dentro del sistema financiero en Estados Unidos. ¿Y cuál es la solución? Yo le preguntaría a usted qué soluciones de algún día se podrá regular estas actividades ambiciosas de estos financieros. Fíjense ustedes qué buena pregunta, doctora. Fíjense ustedes, si ustedes se dieron cuenta que gastan mucho dinero los banqueros
en tener su influencia en el Senado, en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, en políticos, gastan mucho dinero, en cabildear, le llaman cabildear. ¿Para qué efectos? Para efectos que no se den leyes que a ellos los restrinjan. Ellos han sido promotores de la desregulación, menos supervisión, dejar que los mercados resuelvan por ellos mismos los problemas. ¿Pueden los mercados resolver por ellos mismos los problemas? Ellos han sido partidarios de ir incentivando en un mundo globalizado el que en los países no desregulen más los mercados, especialmente los mercados financieros. Que en los países las autoridades supervisoras dejen que la autorregulación sea la que resuelva los problemas. Han sido los promotores a nivel mundial. Y fíjense ustedes entonces cómo, si estamos viendo que uno de los problemas es que ningún mercado, especialmente en mercados se manejan dinero, y puede dejarse a la autorregulación, es decir, que ellos mismos resuelvan los problemas que se presentan. Eso no es posible, no es posible. O sea, una de las enseñanzas que nos dejó esta crisis es que debe haber una regulación. Una regulación, ¿es suficiente eso? No, por supuesto que no, sino el cumplimiento de esa regulación. Y todavía más, uno de los aspectos que llama la atención es que el sistema judicial de Estados Unidos, cuando vemos, es más moderno que el de México. Sin embargo, vean ustedes cuántas personas se han juzgado por estos delitos o por estas irregularidades. ¿Qué quiere decir? Que entonces no es nomás la regulación, sino también el llevar efecto el cumplimiento de esa regulación, hacer que se cumplan las leyes. Y por otro lado, no permitir tantas irregularidades y tanta situación que perjudicó a todo el mundo y no hay ningún condenado. O sea, quiere decir que algo está fallando ahí, está fallando. Y por otro lado, esto nos enseña que el hombre no tiene límite. Mientras más tiene, más quiere. Entonces, es suficiente la regulación para poder controlar el animal financiero que es el hombre, que quiere más y más. Vean ustedes cuando los decía alguien, tenía ahí 5 aviones. 5 aviones para un corporativo, para un grupo, especialmente para el grupo corporativo de los grandes funcionarios. 5 aviones. Otros tenían 4 o 5 casas. O sea, vean ustedes también la forma en que incentivan a sus promotores. Te pago mucho, no importa el costo que sea. No importa principios, no importa fregar al que sea. Lo importante es ganar, es ganar. El caso de Enron, que había sido en años anteriores, fue también en el mismo sentido. ¿Y qué medidas se tomaron? Yo creo que esto es una gran enseñanza, que no vale únicamente un buen gobierno corporativo, con principios de diligencia, de lealtad de los que participan en estos gobiernos corporativos, que no vale únicamente darles derechos a las minorías, de tener una regulación moderna, organismos de supervisión con técnicas y metodologías de investigación, de supervisión, de regulación prudencial, de autorización. No es suficiente. ¿Qué es lo que falta aquí que nos debe llevar a una conclusión? ¿Qué es, compañeros jóvenes, alumnos, alumnas, maestros, maestras? ¿Qué es lo que falta? A ver, Henry, que estudió en Alemania, tiene una experiencia es una gente con conocimientos globales. ¿Tú qué piensas, mi querido Henry, Jorge Henry?
yo creo que el sistema ya capitalista nos hace perder el control. Siempre queremos tener más y más y pues partimos desde la sociedad misma, ¿no? La sociedad misma permite generar a estos monstruos y pues ya tratar de limitarlos es muy difícil porque ya están inmersos en absolutamente todas las áreas. También explota mucho el miedo de las personas a quedar asesinadas, por lo que los hace más poderosos, ¿saben? Podríamos pensar también en impulsar principios éticos, pero desde la raíz. Pero que estos señores, yo creo que con principios estos se les vale, a ellos no les interesa nada de esto. Esto viene ya desde la raíz. Entonces, tendríamos que volver desde la raíz a impulsar mucho principios éticos. Pero el mismo sistema corrompe al hombre, como lo vimos. Por ejemplo, un albañil que gana $1 millón ya se vuelve igual. Pero un albañil con ética, algo así. Sí. O sea, alguien desde abajo, yo creo que el dinero lo corrompe, el mismo sistema. Bueno, yo creo que también depende mucho del factor histórico, porque... ¿Del factor qué? Histórico, sociohistórico, porque si lo vemos desde la perspectiva más histórica, ¿por qué no hay una regulación establecida para los conflictos financieros? Y esto se explica muy fácilmente con el argumento de la Guerra Fría, porque los estadounidenses le tienen una animadversión al socialismo, por lo tanto dejan que entre ellos mismos, teniendo la más pura idea capitalista, resuelvan sus propios problemas, sin permitir la intervención del gobierno. Muy interesante, muy interesante. Pero sí se ha impulsado regulación. El problema es que falta todavía más en relación a esa regulación. Se ha impulsado últimamente, en este último año, ha habido impulso a regulación de calificadoras de valores. Las calificadoras de valores es las que te dan una calificación para poder decir, bueno, esta empresa que está colocando valores, sus valores tienen AAA. Cuando dan AAA, ¿por qué? Están tomando en cuenta que es una empresa, súper empresa, que no tiene riesgos, etcétera. Están regulándose para hacerlos responsables, porque ellos dicen, no, yo no, simplemente es una opinión y la gente no quiere, pues es problema de la gente, no es problema mío. No, tienes que hacerte responsable. Entonces ya lo están haciendo responsable, ya se han establecido algunos delitos que se tipifican, no en México todavía siguen siendo muy libres, pero ya empezaron a regularse en ese aspecto de Estados Unidos recientemente. Ya está aprobando una ley de productos derivados que se opusieron en el 2008. Los productos derivados son productos de mucho riesgo, entonces hay que tener mucho cuidado en la utilización de esos productos. Entonces, ya va a haber una ley de derivados en Estados Unidos. Aquí todavía estamos en reglas. No le da seguridad al mercado. Entonces, hemos avanzado en unas cosas. No es suficiente. Ahora, decir que el sistema capitalista lo dejamos muy libre, sí ha sido ese el impulso. Menos regulación, menos supervisión de parte del Estado, mayor libertad. Sí, esa ha sido la filosofía, ha sido el mensaje, ha sido el lenguaje que predican. Pero también tenemos que darnos cuenta que eso no está funcionando. Que entonces tenemos que buscar, realmente yo he buscado doctrina, he buscado ver qué es lo que se está haciendo nuevo en relación a ese aspecto, porque algo falta. Ya hemos visto que no es nomás regulación, no es nomás supervisión, no es nomás gobiernos corporativos, no es nomás autorregulación. Algo falta para poder tener un control mejor sobre el animal financiero que es el hombre.
ahí decía uno de los que entrevistaron, me pedían que hubiera mayor regulación, ellos mismos, porque no tienen límite, ellos mismos decían, pero ya cuando quieren que salga el problema, no me importa, no vuelve a pasar. Vean ustedes la realidad que nos encontramos. Entonces, muchos han dicho, bueno, los principios éticos, etcétera, pero principios éticos, imponerlos a estas personas, estas ya están torcidas, ya no se van a... Esto ya debe de ser, yo creo que desde una educación que debe de ser desde la primaria, desde la secundaria, de enseñar. Ahora, la realidad es que el hombre ha tomado como Biblia el dinero. El dinero se ha convertido en lo máximo. Y eso es lo que buscan todos, la mayoría. Todo se quiere resolver, el dinero se quiere resolver todo. Y se ha convertido para todos, la mayoría de la humanidad, se ha convertido en lo principal. Entonces, con ese sentido, lo que enseñamos en la sociedad es que el que no tiene dinero, el que no tiene poder, el que no tiene, digamos que participando en estos aspectos, es un cero a la izquierda. Eso es lo que les enseñamos. Entonces, pero eso es lo que estamos enseñando. Porque a todo el mundo le decimos, a ver, ¿qué carro tienes? A ver cómo anda tu traje. A ver qué puesto tienes. Entonces, todo está basado en el dinero. Y ese es el lenguaje que utilizamos para todo. Entonces, el dinero es un bien universal, que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo lo desea, que todo el mundo ha hecho ya su Biblia del dinero. Eso es lo que nos ha llevado a la sociedad. Entonces, si tienes la oportunidad de tener más, lo vas a aprovechar. Ya. A costa de quien sea. Porque mucha gente que adquirió su propiedad con mucho esfuerzo, que les iban a cobrar una mensualidad de $1,500, de repente 5,800. Oye, pues si no puedo, yo no voy a poder con esto. Pues a ellos, los antiguos banqueros iban a las casas de uno y le decían, oiga, quiere un préstamo, y lo investigaban a uno a ver si podía pagar. Si no, no le daban. Yo recuerdo un viejo banquero, Espinosa Iglesias, comenzó yendo a las casas y te decía, oiga, quiere un crédito, pero lo voy a investigar. ¿Por qué? Porque me tienen que pagar lo que yo te presta. Pero a partir del momento en que las deudas, yo te presto, banco te presta para que compres tu casa, pero a mí ya no me va a importar, yo banquero, que me pagues. ¿Por qué? Porque yo eso lo voy a bursatilizar, esa cartera de deudas se lo voy a vender a otro y lo voy a hacer en un paquete, con tarjetas, con préstamos para carros, para esto, y voy a hacer un paquete y voy a hacer unos instrumentos derivados y lo voy a vender. Y yo al venderlo a mí ya me pagaron y a mí no me importa si la hipoteca se paga o no. Y luego el otro, que se lo vendiste, lo vende a otro y el otro, y entonces la gente... Hay fondos de pensiones donde la gente, con mucho sacrificio de toda su vida, van ahorrando para que al final de sus días se puedan retirar, no dignamente, porque los fondos son muy relativos, pero que se puedan retirar con algo. ¿Qué pasa? Invierten en instrumentos que les dicen que son AAA y que resultaron, ellos mismos lo dicen, ¿qué engaño? O sea, no les importaba fregar a medio mundo, lo que ellos querían era ganar más. El hombre no tiene límite, el hombre se ha convertido en un animal financiero que ha hecho de su Biblia el dinero. Esa es la realidad. Pero pues como vimos en la película, los que tienen educación también se dejaron sobornar escribiendo cosas que no eran, los mismos académicos que se prestaban a decir la verdad que los banqueros querían. ¿Se vendieron? Entonces, adelante. Bueno, a mí me gustaría mencionar que también lo que sería una posible solución es la injerencia del Estado, ¿no? La participación de él, porque últimamente el neoliberalismo es lo que ahorita está persiguiendo y ahorita
lo que está más que nada el sistema económico se regula principalmente por lo que es el dinero, ¿no? O sea, como ahorita usted lo menciona, sí, tiene razón, pero yo creo que también una de las funciones del Estado es cuál es preocuparse o velar por las condiciones de la sociedad, ¿no? O sea, por la colectividad. No nada más es satisfacer ese deseo de yo obtener dinero, y cómo es posible que millones de estadounidenses, y no solamente ellos, sino que también ha afectado a los europeos, a todo el mundo, y ellos se quedan así, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió ahorita, porque tenía un poco de conocimiento del tema, es que cómo es posible que Obama no hizo nada y que aún así él sabía de las personas que construyeron lo de las hipotecas subprime, que son muy inestables y riesgosas y volátiles, y aún así los volvió a colocar en su gabinete. ¿Por qué crees tú que Obama no hizo nada? Tú misma, dinos. Porque, o sea, es algo político, y o sea, a ellos mismos se les da... La presión del dinero del sector financiero es impresionante. Los compromisos de campaña también. Pero impresionante. Él optó, le dieron una economía quebrada, endeudada, eso lo dejó el anterior presidente Bush, y le echan la culpa a él de que no ha avanzado la economía, que hay desocupación. Pero el problema no fue de él, el problema es que él ha venido avanzando con todos los intereses tan creados que hay, y le echa la culpa a él, y realmente él ha venido sacando adelante parte de la crisis. Le dejaron un país en quiebra, en bancarrota, con una gran deuda, con grandes problemas. Entonces, ahora, el hecho es que actualmente, para nacer a la vida jurídica de cualquier entidad financiera, requiere la autorización del Estado, requiere la inspección y vigilancia del Estado, requiere la regulación del Estado, y por otro lado, el Estado tiene la facultad para imponerle la sanción más grave, que es la revocación de esa autorización. Y todavía más, hay delitos que se tipifican contra las actividades de ese tipo, de información privilegiada, de engaño, de utilizar intereses para solucionar ellos, para utilizarlos para sus beneficios. Si hay. El problema también es que a veces no estamos aplicando. Uno de los que entrevistaron ahí, que fue su procurador de la General de la República de Estados Unidos, mismo dijo, bueno, no se ha hecho nada, no se sancionó nada. Entonces, pero vean ustedes al grado también de desfachatez que utilizan parte de ese dinero a través de justificarlo en gastos corporativos cuando no era realidad y lo utilizaron para otras cosas. Vean ustedes hasta dónde llegan. Todo esto debe de llevarnos a una reflexión de a dónde vamos, porque Enron, que fue una empresa de Estados Unidos que compró, que compró y invirtió en la electricidad de California en Estados Unidos, invirtió, se apoderó del negocio en Estados Unidos, antes lo tenía el Estado, y luego con eso de la regulación, con la reprivatización, con ese lenguaje, después apagaban para decir, es que hay problemas de electricidad, tenemos que aumentar, y apagaban y cortaban la electricidad en Estados Unidos, suspendiendo fábricas, universidades, todo, no les importaba, lo que querían era ganar. La gente decía, no importa que nos suba, pero queremos luz, hace calor, necesitamos tener el clima. Y esa misma fábrica, esa misma Enron, esa misma empresa, parte está invirtiendo en algún estado de la República, autorizada por el propio gobierno, sabiendo los antecedentes. ¿Qué quiere decir esto, señores? Ni es la panacea el capitalismo, ni la globalización, y que tenemos que pensar en nuestro país, pero la mayoría de los que nos dirigen no piensan en nuestro país,
no les interesa el país, esa es la realidad, les interesa sus partidos, los intereses de sus partidos, pero no les interesa el país. Entonces, hablan de una reforma laboral como si fuera la panacea que le va a dar ocupación, cuando estamos hablando cuánto se va a pagar por salario por hora. Vean ustedes, ahí está, no les estoy engañando, ¿cuánto se va a pagar por hora? Eso va a convertir un país de miserables, porque si lo que se busca es darle trabajo, pero van a seguir siendo miserables sin oportunidad de tener desarrollo y crecimiento, entonces van a tener que buscar otro trabajo y va a hacerse otro problema gravísimo, porque eso no va a solucionar, porque esa gente no va a poder completar. Son muchos factores que estamos viendo que está influyendo este mundo globalizado, integrado, en el que la base es el comercio y el capital, y en el que se impone las políticas de regulación, de menos supervisión y de mayor libertad, especialmente para el capital. Dejen que el capital pueda viajar por todo el mundo, que el capital se pueda establecer, y hemos convertido, en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, promovido por Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, 20 años después, en una conferencia que dio el Libero, dijo: nos equivocamos, no debíamos de habernos abierto acá. Pero el culpable no fui yo, fue Cedillo. Así lo dijo. Nos equivocamos, no debíamos de haber abierto el sector financiero al 100% como lo hicimos. Bueno, ahorita el sector financiero del país, el 90% son filiales. Si bien es cierto que una filial es una sociedad mexicana, el capital proviene de una entidad financiera del exterior, que se toman las decisiones en el exterior en relación a ese capital. BBV, que adquirió Bancomer, uno de los bancos más grandes del país. Citigroup adquirió Banamex, el banco más grande del país. Y así nos podemos ir, O sea, han adquirido. Entonces las decisiones se toman en España. Si tienen que exportar capital para tener liquidez, como sucedió con el Citigroup, se llevan parte de las ganancias de Banamex en México para darle liquidez a Citigroup. O sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos que buscar pensar más en el país y que beneficie realmente a la población, al país. Si no, no vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a frenar eso? Tú dinos, Henry, tú eres alemán. ¿Qué más? Podríamos hacer los nuevos Chávez que los mandamos a... No. Yo tengo una opinión con respecto a nuestro sector económico, y habla muy acertadamente crecimiento y desarrollo. Dentro de estos dos parámetros que permite ver qué es lo que pasa con la economía nacional, podemos determinar ciertas características que a través de lo que son estos consorcios, todas estas regulaciones a favor y en contra, determinan precisamente que nuestra economía sea una economía de vanguardia para aquellos países capitalistas. Y lo hablo en este sentido porque el financiamiento que ahorita vamos a tener y esta política fiscal, sobre todo por lo que se está descubriendo en el Golfo de México, que por ahí Chávez, y voy a hablar un poquito fuerte, dice que es la popó del diablo, ¿sí? Por ahí salieron algunas noticias, es el petróleo. Que esto ha sido el poder estar en este debate sobre estos grandes consorcios. Y tomando en cuenta, entrando un poquito más en la película, se habla de Islandia, que tiene toda una regulación eléctrica, ¿sí? Está dada a través de innovaciones holísticas y una infinidad de industrialización de nuevas tecnologías. Y haciendo una observación de investigadores mexicanos del Instituto de Investigaciones Económicas, tuvieron que asistir, y voy a hablar del ESME, que a veces no tenemos una información de raíz. Se tuvo que ir poco a poco prolongando que estas crisis, muchos analistas
sobre todo latinoamericanos, incluso europeos, pues dicen que son favorables para ver y descubrir qué es lo que tiene cada nación. Dentro de este problema de la electricidad o los grandes avances tecnológicos de la electrónica, Inglaterra hubo un evento en Francia y mandaron a llamar a varios mexicanos, ¿sí?, ingenieros, administradores, para poder determinar que lo que tenemos nosotros de estas grandes transformaciones de lo que es plantas generadoras de electricidad, pusieron a debate que Inglaterra quería toda esa infraestructura eléctrica. Y esto solamente un equipo de investigadores de economía, entre otros, tuvieron que entrar a un ciclón de preguntas y respuestas bien fundamentadas por estos países, sobre todo por Europa, para poderse apropiar de este poder, de este recurso que tiene México. Afortunadamente, los investigadores y todo este grupo de mexicanos lucharon porque no se nos quitara la luz. ¿Sí? Más bien, no se quitara esta infraestructura eléctrica para poderse regular lo que tenemos. Porque ellos lo que querían era precisamente, y viendo la película que me hace referencia, vienen Países Bajos que vienen cayendo dentro de esa infraestructura eléctrica para poder generar riqueza. Y obviamente esto, ¿sí?, gracias a lo que fue la capacidad, los términos que manejaron estos investigadores mexicanos, no se pudieron apropiar de la luz. Consecuencia que posteriormente yo creo que, haciendo un paréntesis aquí personal, Calderón ya traía una iniciativa de ley de quitarles a todos estos trabajadores del SMEI, que ahorita por cierto están ganando al juicio, todavía hay que ver qué va a pasar. Se le va a tener que reestructurar y darle ese porvenir para estos trabajadores, pero a la vez el presidente Calderón, y así lo digo, es una forma de que ya tenía planteado desde que fue el secretario de Energía quitar esto, porque ya veían ver precisamente este problema de las crisis, y entre esto de una de las crisis es determinar las condiciones de la riqueza que tiene nuestro país. Mucho se habla de que México es el pueblo de la abundancia por donde quiera que lo queramos ver. Puede tener petróleo, recursos naturales, tenemos energía, tenemos una infinidad de cosas que los mismos extranjeros vienen y se incluso hasta la medicina tradicional. ¿Sí? Y puedo poner ejemplos porque, dando algunas pautas de la Universidad de Chapultepec, llegan investigadores y se llevan la medicina tradicional y nadie sabe, nadie supo. La ley, la Constitución. Yo he considerado, soy político, de ciencias políticas, y he considerado que muchas veces la Constitución no se toma en cuenta, siendo una de las máximas representaciones a nivel mundial para cumplir en cada uno de los articulados que se tiene y determinar bajo esas condiciones de saber sancionar. Y aquí yo veo dos cosas bien importantes que usted estaba comentando, doctor. Si vamos a determinar las cosas conforme a derecho, hay que hacer caso de lo que regula esos principios para determinar las condiciones de ese ser, que yo veo que es un ser materialista más no un ser moralista, ¿sí?, que tenga valores. Yo he visto muchos abogados, conozco muchos abogados, muchos políticos, que tienen esa capacidad de llevar a cabo las cosas, pero el poder lo confunden con la autoridad. Y eso yo creo que hay que ser bien exactos en cada uno de los principios que se manejen para determinar las condiciones de una sociedad, México, un país, nuestro país, para crear cosas de un buen vivir. Un buen vivir que todavía por ahí está resonando en algunos países como Venezuela, un estado social, porque tenemos toda una mentalidad. Perdona, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre, perdón? David García. Bueno, oiga,
Me parece muy interesante, pero hay otra persona. Bueno, y como para ya resumir esto, sí. yo creo que tomando en cuenta lo que es la película, habla de todo este movimiento de las innovaciones tecnológicas que nos pueden permitir ver que la economía se puede ver desde diferentes ángulos para poder eliminar las condiciones que queremos. Gracias. Muchas gracias al maestro. Para finalizar nomás y para dejar un comentario, se está pidiendo abrir el financiamiento para explotar mejor nuestro petróleo. Yo nomás pregunto, ¿es necesario el capital extranjero para poder desarrollar mejor nuestra tecnología petrolera? Yo pienso que si abrimos y cotizamos en el mercado de valores a través de la bolsa de valores el barril de petróleo, todos los mexicanos pueden participar invirtiendo y no hay necesidad de abrirlo al capital extranjero. Pero ¿qué significa esto? Que tiene que cambiar mucho la estructura corporativa de Pemex, mucha transparencia, muchos aspectos que no le quieren entrar, porque eso es más fácil y eso es pensar en México. Jóvenes, les agradezco mucho esta oportunidad que estamos